La paz del Señor Jesús, hermano, sea con todos esta buenísima tarde o bonita tarde, ¿no? Damos gracias a Dios porque nos manda un poquito fresquecito. Gracias a Dios también porque estamos aquí reunidos, y Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan de lejos, donde quiera que se encuentren. Dios los bendiga, Dios los guarde, los prospere. Estamos orando por ustedes también, amigas, amigos que nos escuchan tan amablemente. Vamos a iniciar el tema en el nombre glorioso del Señor Jesús, y como siempre decimos, no es para juzgar a nadie, el juez vendrá. Simplemente con humildad aportamos lo que Dios nos ha dado. Muy bien, vamos a ir al capítulo 5, escrito de nuestro hermano Juan Apóstol, y todos seamos bienvenidos, y Dios bendiga a todos los que nos escuchan, donde quiera que estén, lejos o cerca. Capítulo 5, ahí con nuestro hermano Juan. Tantas cosas que se ven, pues, de predicaciones que no encajan en las escrituras, que gracias a Dios podemos probarlo. Tenemos que predicar también nosotros lo que Dios nos ha dado, y lo hacemos con humildad. Si alguien por ahí nos corrige en algo, pues con confianza hágalo y corregimos, claro que sí. Pero si usted también sabe que se equivocó y lo estamos enderezando, corríjase, también sea humilde. Vamos al capítulo 5 de San Juan, al versículo 28 y versículo 29. ¿Lo tenemos todos? Muy bien, damos inicio en ese nombre hermosísimo, Jesús el Cristo. Leemos: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Siéntense, por favor. Desde aquí nos está hablando el Señor Jesús que hay dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación. Lo que pasa es que como se lee en un solo versículo, creen que las dos resurrecciones son al mismo tiempo cuando Jesús el Señor venga, y ese es donde está el equívoco. Muy bien. En este mundo, hermanos, unos buscamos a Dios, otros lo ignoran. De todo tenemos en esta vida. Otros lo ignoran y siguen la maldad y los vicios. Pero lo cierto, hermanos, lo cierto que el Señor Jesús está hablando aquí. Pablo dijo de un misterio. Sabemos que vamos a resucitar, pero en el momento de resucitar, ahí se aclararán todos los detalles, cómo es la resurrección, que significa volver a vivir. Muchos siguen en la maldad, otros dicen, me quito la vida para arreglar las cosas, ahí termina todo, creyendo que ya todo se termina con la muerte, ignorando que un día, fíjese bien, después de morir, las Sagradas Escrituras, no el hermano Humberto, después de morir a su tiempo, Dios nos traerá a rendirle cuentas. Y otros, y claro, a ser premiados, a rendirle cuentas por lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Un día Dios nos traerá a eso. Pero para hacer esto posible el Señor, si ya morimos, ¿cómo lo va a hacer posible que un día le rindamos cuenta? Si hicimos lo bueno, habrá premios. Si hicimos lo malo, habrá castigo. ¿Cómo es
posible? La pregunta que se hace el mundo para hacer esto Dios. Por eso Dios aquí habla de qué. Habla de que un día vamos a volver a vivir, aunque estemos muertos. Eso se llama resurrección. ¿Será posible? Un día después de muertos, y pasan los años en la tumba ahí, y ya el cuerpo se hizo polvo, volver a la vida. Gloria al Señor Jesús. ¿Será posible, amigo, eso? Increíble. Qué fuerte es el conocimiento y más bien la fe en las sagradas escrituras, hermanos. Es muy fuerte esto para que el ser humano lo crea. Para eso se necesita tener fe. ¿Qué significa? Confianza en lo que Dios nos dice a través de sus palabras. Y creer que estos libros hermosos es palabra del Señor, escrito claro por hombres santos, pero inspirados directamente por el Señor. Tomaremos como tema esta bonita tarde: resurrección de justos e injustos. ¿Qué significa decir resurrección? Volver a la vida o volver a vivir. ¿Será posible esto, mis hermanos? Quiere decir que si tenemos fe y si tenemos conocimiento en ellas, muchísimo mejor. Por esa causa Satanás, fíjese bien, ha querido desviar esta verdad que ha traído esperanza a miles y miles que hemos buscado a Dios, que creemos en estas hermosas escrituras. Resurrección de justos e injustos. Cuando el apóstol Pablo habla las palabras, híjole, increíble. Las habla cuando está vivo, las escribe. Pero esas palabras tienen un alcance hasta el juicio del trono blanco, donde se presentará primeramente a la iglesia y después toda la humanidad. Pero ¿cómo? Si ya murió toda la gente. Lo bueno que la iglesia ya va a estar resucitada en ese tiempo. La iglesia resucita cuando Jesús el Señor viene por segunda vez. Pero ahora, cuando habla de la segunda resurrección, después de que pasen 1000 años, donde dicen muchos que son los zombies que van a volver a la vida. Es increíble, increíble el conocimiento, la revelación que tenían estos hombres. Vea cómo dice el apóstol Pablo unas palabras ahí. 2 Corintios, ¿verdad? Rapidito y regresamos aquí. 5:10. Mire. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y aquí está hablando Pablo de un tribunal.
Yo aquí ya predicamos sobre el juicio del trono blanco. Así que quiere ubicarse bien, mire ese tema y se va a ubicar los toquecitos que damos. 5:10 de 2 Corintios lo tenemos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjese bien, hace casi 2000 años que el apóstol Pablo escribió esto. Y la visión de él era todavía de allá donde escribió, casi 3000 años, para que esto tenga cumplimiento. ¿Qué ciencia de estos hombres, no? ¿Y quién escribió la Biblia? Hombres, pero la inspiración no fue de ellos. Era revelación del Señor Jesús, el Cristo. Qué bonito. Amén. Sí. Por eso cuando se escribe, le adjudican también el libro de los Hebreos al apóstol Pablo. Veamos rapidito 9:27 de Hebreo. Verán. ¿Qué conocimiento? Y en esto estamos creyendo nosotros. La gente que no lo cree, pues es asunto que van a tener que solucionar con el autor de estos libros tan hermosos, que es el Dios Todopoderoso. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Quiere decir que lo que el Señor Jesús predicó, y no es maravilla de esto donde iniciamos, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso Satanás, hermanos, ha querido desviar esta verdad que ha traído esperanza a miles y miles que hemos creído en estas sagradas escrituras. Amén. Ha querido parecer las cosas de la Santa Biblia, Satanás, como mentira. Y mira cómo, a cuánta gente ha engañado, mire. ¿Y quién hizo la Biblia? ¿Y quién la escribió? ¿Y qué tal si es mentira? Pues es mentira, yo no pierdo nada. Viví más feliz fuera de los vicios, ¿no? Y la maldad. Si fuera mentira, no pierdo nada. Ahí se acabó todo. Pero ¿qué tal si es verdad? ¿Quién sale ganando? Yo. El que creí, tú te vas al infierno. Así que vale más creerlo. Después de que somos felices viviendo sin el pecado, díganme si no. ¿A poco los hogares no se establecieron mejor? A ver que antes casi separación rápida en los matrimonios. Bueno, aquí tenemos esto que Satanás ha querido siempre esconder. ¿Qué estudiamos? El Imperio Romano, acuérdense bien que el líder de él es el dragón. Y ha usado muchas cosas con los judíos para entablarse, y claro, con los judíos que no creyeron en Jesús el Señor, para meter al mundo unas grandes mentiras. ¿De acuerdo? Roma con los judíos que no creyeron en el Señor Jesús. Veamos Mateo 28, ¿verdad? Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Mateo capítulo 28, 1 al 15, miren. Alabamos su nombre. 28, 1 al 15. ¿Lo tenemos? Voy a leer rápido porque es amplia la lectura. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo
y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. De aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellos acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Miren nomás. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Miren, para ocultar la verdad de la resurrección. El diablo no ha querido eso. Imagínense cuando Jesús habla de una resurrección de justos. Es una esperanza que admiramos todos los que hemos creído en Él. Porque si no hay resurrección de justos, ¿a qué vengo aquí? ¿A perder el tiempo? Sí, porque es lo que yo busco. No busco, no voy a venir y cantar y ya irme y ya me alegré. No. Es que vengo con esa esperanza que un día si muero, morir feliz. Porque un día Jesús el Señor vendrá y me va a levantar de la tumba. Así es. Para premiarme. Amén. Sí, la resurrección de los justos. Pero el diablo, mire, ¿cómo ha tratado de impedir eso? Por eso ya en la iglesia, allá en los primeros tiempos de la iglesia, ya había quienes dentro no creían en la resurrección de muertos. Vean Hechos 23:8 rapidito. Miren, la trampa satánica, algo que ha traído esperanza a miles y miles y millones de creyentes. Y en nuestras vidas todos estamos aquí. Porque si, oiga bien, está bien que vivimos a gustos sin vicios, pero ¿de qué sirve? Al morir se acaba todo. No hay ninguna esperanza. Bueno, por eso esto nos anima, nos motiva. El tema de la resurrección, un día volveré a vivir, eso me anima a mí a no morir triste, ni tenerle miedo a la muerte tampoco, porque viví en un cuerpo, imagínense, que se va haciendo viejo, todo achacoso, y Dios nos ofrece algo especial, pero eso lo veremos mañana, si Dios así lo quiere. ¿Con qué cuerpo resucitaremos los muertos? Tanto creyente como pecador, y que no seremos zombies, nada, no. Ni nadie va a ser zombie. No, quizás por las drogas no haya mucha gente que ande como zombie más adelante, pero lo que es la resurrección es un cuerpo eterno que Dios tiene. Eso lo veremos mañana. Aquí estamos viendo que como muchos ya no creían
en la resurrección de los muertos. Vamos a Hechos 23:8, le dije, mire, verá. Bendito sea el Señor Jesús. 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que ya había quienes no creían en la resurrección. Otros se burlaban, estos saduceos se burlaban. No voy a ir allá, pero acuérdense que esos se burlaban del Señor Jesús. Y esta que fue marido de tantos hombres en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Son de burla. Así que aquí estamos viendo que había gente, ya hermanos, que no creían y según servían a Dios, pero no creían en la resurrección. Otros que andaban ahí dentro de la iglesia, oigan bien, que la resurrección de los muertos ya había acontecido. Entonces, para nosotros, ¿qué dejó el Señor? Nada. Vamos a 2 Timoteo, ¿verdad? Rapidito. 2 Timoteo 2:15-18. Miren, ¿hasta dónde andaba un que otro hermano ahí? Como ahorita, miren, ya ven, que en la resurrección no van a resucitar mujeres. Entonces, ¿a qué vienen las mujeres aquí? Ay, Señor Jesús. ¿Qué no creó en las almas varón y hembra el Señor? Claro. Desde la creación viene ya la mujer. Y acuérdense bien, así comenzó con la creación todo. Venimos aquí al mundo de la formación, 6,000 años se acaba, el milenio, el juicio del trono blanco y regresamos a lo mismo de ya. Bueno, ¿qué te dicen las mujeres, no? ¿Qué esperanza le dan a las pobres mujeres? Que en la resurrección, y oiga bien, son de nombre, que andan más fecos que un cigüeñal. Que en la resurrección no van a salir mujeres. Ay, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver que ya había quienes ahí hablaban de que la resurrección sí se había efectuado. 2 Timoteo capítulo 2, 15-18. ¿Lo tenemos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es importante para un predicador. Por eso no puedo poner fácilmente a cualquiera, no. Hay que bueno que empezamos con esta escuela bíblica que ya lleva 8 años, dijo Pablo. Ya deberían haber ser maestros y vamos en los primeros rudimentos todavía. Es que urgen predicadores, pero que no se chuequen de la verdad. Así que usa bien la palabra de verdad. 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Es lo que pasa con los enseñadores, que predican cosas, esas altas de mentiras, y pues hay uno que otro que lo ponen a titubear, lo trastornan. Por eso que bueno que estamos viviendo y grabando estos temas, para que si yo me muero, nos sigan viendo, que al rato no vengan y nos trastornen con otras mentiras. Muy bien. Entre los corintios también había dudas sobre si había resurrección o no. Pablo tuvo que enfrentarlo a la iglesia ya de los corintios. Tuvo que enfrentarlos Pablo, que había sido lavados con la sangre del Cordero, pero por escuchar a los enseñadores se desvía el pueblo. Se desvía el pueblo. Bueno, lo bueno que estamos dejando grabado, para que si pasa el tiempo usted sepa dónde buscar el centro de lo que estamos hablando. Ve usted cómo entre los corintios había dudas.
sobre si había resurrección o no. Vamos ahí a 1 Corintios 15, 9 al 14, miren. 1 Corintios 15, 9 al 14. Voy un poco rapidito para que el tiempo no se alargue de más, Hernando, le dé flojera escuchar los temas. Sí, ay, tiene 1 hora y media, no, hombre, mejor no lo pone. Sí, pues trato a veces de sintetizar los temas, porque a veces somos cansadores, flojones para escuchar. ¿Sí? Ya que mira el tiempo, ya mejor le brinca el otro. Y busca uno de 45 minutos y ese sí lo pone. Y el otro, como era profecía, de 1 hora y media, no, muy largo. Y busca los puros cortitos. A ver, ¿con cuántos encontramos así? 15 les dije. Vamos a ver. 9 al ¿qué? Al 14. 15, 9 y 14. Eso, ayúdenme, estén atentos. Ya estoy viejo también, pues, qué bueno que tengo el pueblo aquí cerquita. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica del Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Miren, siempre ha habido detallitos en la iglesia, Y en aquel tiempo, pues el apóstol Pablo, pobre de él, iba a lo largo, pues. Era mucho pueblo que creyó. Mucha la mies. Y eran pocos los obreros. No, hoy el trabajo que tenemos es poquito. A comparación de lo que ellos enfrentaban allá, era mucho pueblo. Empezó al principio, la primera lluvia fue fuerte. Creían muchos en esta verdad. Eso los obligó, primeramente, eran las predicaciones orales. En persona se sentaba con el grupo, pero creció en aquellos tiempos tanto la iglesia, en lugares allá, en lugares acá. Eso, qué bueno, porque gracias a Dios, eso nos obligó a empezar a escribir cartas. Ahora sí, yo no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo para ver rápido a todos, pero ahí va la carta, ahí pásensela. Y otra carta, doctrinales, así como comenzaron los apóstoles. No se dieron abasto realmente y empezaron ahí a salir las cartas, que gracias a eso, miren, aquí las tenemos nosotros. Aquí las tenemos nosotros y nos son muy útiles. Muy bien, verso 11, porque o sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica del Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Miren. Ay, Dios mío, porque si no hay resurrección de muertos, mire, tampoco el Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, ¿qué estamos buscando nosotros entonces? Vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Porque esa es la esperanza, hermanos. Porque aquí la vida es corta. La que nos lleva a una eternidad es la resurrección. Ya sea con Cristo Jesús o ya sea en el lago de los fuegos, pero es una eternidad. Es la resurrección, no otra cosa. Entonces, si no hay resurrección, digo, Pablo, ¿qué hacemos aquí? Es vano lo que hemos creído. No hay ninguna esperanza eterna. El esfuerzo que estamos haciendo, poniendo mi cuerpo en servidumbre, de nada sirve. Si al morir me se acaba todo, como dicen
enseñadores por ahí. No. 14. Y si el Cristo no resucitó, es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sigamos leyendo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, no sirve para nada. Aún estáis en vuestros pecados. Pero como Cristo Jesús resucitó, y Él dijo, aún los que están en el sepulcro oirán mi voz en aquel día de la resurrección. Y saldrán, hablando de su iglesia, saldrán. Pero miren, el Señor Jesús habló muy claro de que iba a resucitar de esta manera. Pero fíjense lo que se movía entre los corintios. ¿Quién lo metería? ¿Algún hereje? ¿Algún contrario de los apóstoles? Que el Cristo de los siglos no resucitó. ¿Oiría lo que dijeron los guardias? Los apóstoles robaron el cuerpo, no resucitó, pues le dieron un buen billete. Oirían lo que es que se divulgó también eso, ¿verdad? Siempre la contra, siempre la oposición andará moviéndose en el ambiente, entre la gente, siempre habrá oposición como estos que están saliendo ahí, pues, que después del milenio van a ser zombies allá. Ay, Dios mío. Bueno, siempre se ha movido esto, pero el Señor Jesús habló muy claro de que Él iba a resucitar. ¿De qué manera lo dijo en una de sus predicaciones? Vamos a San Juan 10, 17 y 18, ¿verdad? San Juan 10, 17 y 18. ¿De qué manera lo habló el Señor? Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla o morir en la cruz, me metan en la tumba, pero tengo poder para volverla a tomar, para resucitar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero muchos judíos que no creían en Él, no lo entendían. Si se acuerdan San Juan 2, ahí mismo, vamos rapidito, ¿verdad? San Juan 2, 19 al 21, miren, es que hablaba de una manera increíble, la resurrección, no es un tema fácil de creer. Por eso mucha gente se burla de nosotros. Una vez no se daba cuenta el vecino que lo estaba observando por la ventana y estaba hablando con el otro ahí y le decía, no oía la voz, pero en las señas me imaginaba que estaba hablando. Me apuntaba a mí que yo, que va a venir Jesús y que nos va a levantar. Estaba hablando de que yo hablaba que íbamos a resucitar. ¿Cuánta gente se reirá de nosotros? Pobrecitos los hermanos. Bueno, pero el Señor Jesús habló de esa resurrección de Él, primeramente. 2:19 al 21 estamos, pero muchos no lo entendían. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, miren, pobrecitos, se fueron por otro lado. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Se acuerdan que estos testificaron contra él? ¿O estaba con Pilato? Pero no entendieron que el Señor Jesús hablaba de su resurrección, de que en 3 días estaría en la tumba y se levantaría.
21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Sí, que un día voy a morir y a los 3 días lo voy a levantar. Entonces el Señor habló del tiempo de la resurrección de la iglesia, o de los que son de Él también. Él habló de su resurrección, pero también habló de la resurrección de la iglesia. Vamos a San Juan 6, 37 al 39. San Juan 6, 37 al 39. Resurrección de justos y de injustos. San Juan 6, 37 al 39. Tenemos: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que le dio el Espíritu Santo derramó en nosotros el corazón y nos trajo al Señor Jesús. Ahora, Él es nuestro abogado. Todo lo que me dio, dice el Señor, los que creímos en Él, resucitaremos en el día postrero, que hemos explicado que se llama el fin del mundo, para que entre el reino milenial. Por eso hay resurrección de justos y resurrección de injustos. Es lo que estamos viendo ahorita como tema. Vamos a ver cómo Juan Apóstol, de parte de Dios, claro, habló de estas dos resurrecciones, pero puso entre las dos una distancia de 1000 años. Resurrección de justos y de injustos. Lo que los confunde, que lo dice Jesús, el Señor, y se escribe en un solo versículo. Pues van a salir juntos las dos resurrecciones. Y ¿saben una cosa? Eso lo creían en el bolsillo, no sé si lo crean todavía. Antes de... Y claro, no con el hermano Felipe, allá donde iba antes. Ellos creían que la resurrección de justos e injustos era al mismo tiempo. No sé si ya hayan aprendido que hay 1000 años entre medio. Donde lo dice nuestro hermano Juan cuando escribe el Apocalipsis. Vamos al capítulo que dijimos, 20, versos 6 al 5. Vamos a leerlo al revés. Apocalipsis capítulo 20, 6 al 5. Bendito sea el Señor Jesús. Resurrección de justos e injustos. Unos saldrán para vida eterna y otros saldrán para condenación eterna. 20, el verso 6 primero, miren, para entender bien la liberación. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando habla primera resurrección, esto indica, fíjense bien, el asunto bíblico, que hay una segunda. Si no, no dijera primera resurrección. Simplemente hablar resurrección. Si saldrían con las dos resurrecciones al mismo tiempo, las dos resurrecciones juntas, pecadores y iglesia y pecadores juntos. Hablaría nomás en la resurrección. Pero cuando las escrituras especifican, es que hay una segunda, o hay una tercera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, cuando se lleva la segunda resurrección para ir al juicio del trono blanco y ahí enfrentar la segunda muerte, que es el lago de fuego. Oiga bien, es diferente.
La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Por qué? Porque nosotros al resucitar, cuando Jesús viene en la primera resurrección, ganamos todo ya. Ya salimos a la eternidad un cuerpo especial, inmortal, que quizás lo veamos mañana. Pero bienaventurado y santo que tenga parte en la primera resurrección. Ahí aseguramos la salvación. Nosotros, hasta después de 1000 años, para enfrentar solamente el juicio final. Terminemos de vuelta. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, acuérdense bien, y fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él 1000 años. Y ahí van, la que dice el muchacho que son los zombies, porque no dice resurrección. ¿Qué significa resurrección? Volver a vivir. Del 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir o no resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años. Punto. Esa es la segunda. La primera es para reinar con Cristo Jesús. La segunda es para ir al juicio, del trono blanco. Nada más. Así que si usted mira el tema del juicio del trono blanco, ahí explico bastantes cosas sobre esto. Doy toquecitos, ahorita estoy llevando el tema exclusivo de esto. Resurrección de justos e injustos. Pablo habló de estas dos resurrecciones. ¿De qué manera las habló? ¿Verdad? Vamos a Hechos 24, 14 y 15. Hechos 24, verso 14 y verso 15. Son temas de los primeros rudimentos. 24, 14 y 15. ¿Lo tenemos? Sí. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pero ¿qué descansa ahí? Dijimos ahorita 1000 años. 1000 años. Pues donde iniciamos, unos saldrán para vida eterna, otros para condenación. 2 resurrecciones, pero con un lapso de 1000 años entre medio. Muy bien. Lo que confunde es que cuando la Escritura habla de estas dos resurrecciones, a veces las habla en un solo versículo, como lo iniciamos. En un solo versículo. Y eso dice, pues va a ser al mismo tiempo. Dice. No, es cierto que está en un solo versículo, pero hay una distancia de 1000 años, una de la otra, lo que leímos ahorita. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Para qué? Para ir al juicio del trono blanco. Daniel 12, 2 y 3. Vean, esto confunde, porque se hablan en el mismo versículo. Daniel 12, 2 y 3. Bendito sea el Señor Jesús. Daniel capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. Así que hay tiempos diferentes en las resurrecciones y pagos diferentes. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Tiempos diferentes de 1000 años y pagos diferentes también. La iglesia, cuando Jesús viene por segunda vez, los pecadores hasta después de 1000 años, para enfrentar solamente el juicio del trono blanco y lanzados al lago de fuego. Ahorita llegaremos allá. Vamos a ver
¿Por qué confunden? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, están juntos. Van a resucitar al mismo tiempo pecadores y justos. Aquí dice Daniel 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mire, aquí está Daniel está aumentando las dos juntas, que se van a levantar del polvo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero qué bueno que los apóstoles, ¿qué hemos enseñado? Los apóstoles recibieron más exactamente, con más amplitud, la revelación del Evangelio que los profetas. Los apóstoles tuvieron más conocimiento que cualquier profeta, porque acá nos fueron reveladas muchas cosas, y a ustedes, hijos de Jesús, se les es revelado, cosa que profetas y reyes quisieron oír y no oyeron, quisieron ver y no vieron, y ustedes aquí las tienen. Hay un tema que no he videado, pero te habla del conocimiento más grande de los apóstoles que los profetas. Hay un tema sobre eso. Aquí Daniel está viendo y lo escribe como si fueran al mismo tiempo. Pero qué bueno que el apóstol, ya con la revelación del Evangelio, mire cómo explica el apóstol Pablo. Ya no dice que son juntas. Vamos allá a 1 Corintios 15, 22 y 23, ¿verdad? Aquí Pablo pone en orden las cosas, ya separa las cosas. 1 Corintios 15, 22 al 23. Bendito sea el Señor Jesús. 1 Corintios 15, 22 al 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Pero cómo? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego, qué bueno que aclara Pablo, los que son del Cristo en su venida. No todos somos del Cristo. ¿Quiere usted, amiga, que anda en el pecado ser del Cristo? Venga a Él y sírvale, para que sea del Cristo y resucite en la resurrección de los justos, que es la primera. Pero si usted no quiere venir al Cristo, entonces va a resucitar allá después del milenio, para ir nada más al juicio del trono blanco y al lago de fuego, junto con todos los pecadores. Así que, pero cada uno, 23, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son del Cristo. ¿Cuántos somos del Cristo? A veces, aunque esté bautizado, si andamos chuecos, no somos del Cristo, aunque gritemos gloria a Dios. Aunque le digamos Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Apártense de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Así que es importante vivir para Cristo Jesús, y así seremos de Él y resucitaremos en la resurrección de los justos. ¿Para qué? Para vida eterna, y no después del milenio para condenación perpetua. Jesús el Señor, miren, aquí también hay unos errores. Cuando el Señor Jesús está explicando en Lucas, vamos a ir ahorita 17, explica la mecánica de la resurrección. Pero muchos dicen, no dices que levantarse uno y quedarse otro, quiere decir que en la resurrección el 50, y no en esta, dice cuando Él venga, cuando llegue la gran tribulación,
todos los que queden ahí, la mitad será salva y la mitad no. Imagínense. Otros dicen que cuando Jesús venga, la mitad de la iglesia será salva y la mitad condenada. Simplemente el Señor Jesús aquí está marcando la mecánica de la resurrección, de que el justo no resucitará junto con el pecador. Hay tiempos diferentes. El pecador no resucitará al mismo tiempo que el justo. Hay tiempos diferentes. Es lo que el Señor Jesús está explicando en esta mecánica de Lucas 17. Cuando Él venga por segunda vez, vamos para allá, por favor. Lucas 17, 28 al 36. Lucas 17, 28 al 36. Y verán la mecánica de la resurrección que el Señor Jesús está explicando. ¿Lo tenemos? Lucas 17, 28 al 36. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Y dice que no habrá mujeres en la resurrección, los que enseñan eso. Que enseguida dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. ¿Por qué? Porque una sirvió al Señor y la otra no. Uno sirvió al Señor y el otro no. Cuando venga Jesús, va a levantar el Señor con Él a los que son de Él, a los que creímos en Él. La primera resurrección. Así que no se levantan al mismo tiempo los pecadores con los justos. No. Hay una distancia de 1000 años. Es la mecánica que está hablando Jesús el Señor sobre la resurrección. Leamos de vuelta, 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. A ver, imagínense a su marido que no quiere creer en Dios, hermana, y llega la resurrección. Y usted se ha levantado, y el marido creyendo muy tranquilo, abre los ojos y la busca, está regañándola todavía. ¿Dónde andas? ¿Que dónde has hecho desayuno? Imagínense. Es la mecánica. El creyente será levantado, la creyente, y el incrédulo será dejado. Dos en el campo, dos mujeres, también va a haber mujeres. Para esos que dicen que no va a haber mujeres en la resurrección, puros hombres. Y agarran el texto, porque seremos semejantes a los ángeles de Dios. Ahí está, a los ángeles, puros varones. Ay, Dios mío bendito. Hay que unir los textos y contextos para saber bien la manera que habla el Señor Jesús. Sigamos leyendo 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una muy mal hablada y la otra evangelizándola. No, estás loca, que hombre, ¿qué vas a ser levantado, hombre? Que Jesús ni que nada. Y que en ese momento llegue la resurrección, imagínense. ¿Qué va a pasar? Dos mujeres están moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. No que en sí así vaya a suceder. En esa escenografía nada más de cómo sucederá la resurrección.
que el creyente va a ser levantado, el incrédulo va a ser dejado hasta después de 1000 años y no va a andar como zombie, como dicen muchos. No. Ya mañana, si Dios quiere, veremos el cuerpo que traeremos cada quien para que lo tenga con más claridad. 2 estarán en el campo, 36, el uno será tomado y el otro dejado. Esa es la mecánica de la resurrección. No se levantarán los pecadores con los justos en la resurrección. Primeramente la iglesia. Bienaventurado y santo, no borracho, pleitito, mal hablado. Bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. 26 de Apocalipsis donde leímos. Sí. Bienaventurado y santo. No anda de borrachín, no anda de pleitito, de mal hablado, no creyendo en Jesús el Señor. Bienaventurado y santo. La primera resurrección es para los santos. Por eso Pablo, los que son de Cristo, después de Él, en su venida, solamente nos levantaremos los que somos de Cristo Jesús. Los que no serán dejados para después de 1000 años. Una será tomada, otra será dejada. Uno será tomado, el otro será dejado. Esa es la mecánica solamente de la resurrección. Bendito sea el Señor Jesús. La primera resurrección para reinar, la segunda para enfrentar el juicio del trono blanco. Vamos allá, por favor. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 20, 7 al 15. Apocalipsis capítulo 20, 7 al 15. Imagínense, hermanos, qué bonito resucitar o ser levantado cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. ¡Qué hermosura! 27 al 15. ¿Para quién es la segunda resurrección? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Otros confunden esta guerra con la de Armagedón. Imagínense pues, la de Armagedón se lleva a cabo, están guerreando, viene Jesús y la para. Esta no da el inicio, van, tratan de llegar, se mueren, los mata todos el Señor. Es diferente. Y meten también esta guerra con la del Armagedón. No. La del Armagedón se llevó a cabo. Esta no se lleva a cabo. Sigamos leyendo. Vean cómo cruzan los textos, pues. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. En la primera guerra del Armagedón no está todavía la ciudad de la tierra, la de oro. Hasta que Jesús nos levanta, desciende también la ciudad de oro para reinar los 1000 años. Y estos van, después de 1000 años, se suelta Satanás, los alborota de vuelta, vamos a matar a todos los que están en el campamento de la ciudad santa. Y ahí van, pero no llegan. Esa guerra no se lleva a cabo. Por eso muchos dicen que en la guerra de Armagedón va a usar a Dios todo el mundo. No, nada más los ejércitos de los que están de acuerdo en votar contra Jerusalén, a los que consiguen el anticristo. Sigamos leyendo. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la de oro, pues. ¿Y qué pasó antes de que llegaran? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Lo que dice Malaquías 4:2, no les queda ni raíz ni rama. Eso lo predico en una parte, aclaro esto, cuando predico sobre qué tierra heredaremos. Pero si usted no mira los temas, pues van a verle todavía. Les he dicho, miren seguir los temas para que aprendan más. Hagan de cuenta que les estoy predicando, repitiendo los temas, usted los mira. Pero si buscan los puros cortitos, los profetas
los proféticos son como de 1 hora, 20 minutos, 15. Usted busca los monos de 47 minutos, 40. Ahí está todo aclarado. Y el diablo 10 que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y miren, ahí está. No queda ninguno vivo, no nos deja ni raíz ni rama. Eso lo explico cuando predico ¿qué tierra heredaremos? Clarito está todo eso, pero si no lo busca, pues no va a recalcar todo eso. Y los consumió. Muy bien, a todos. Ahora sí, no quedó la iglesia en Nación de Oro. No quedó del mundo ninguno vivo. Y ahora sí, se lleva a cabo la segunda resurrección. Los que mueren aquí y los que han muerto a través de los tiempos como pecadores. Se llevó a cabo. Por eso que dice ahí en el 5, ¿verdad? El 5, ¿verdad? Pero los otros muertos, ¿cuáles? Los que murieron en pecado. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y todavía no morían estos. Los otros muertos sin Dios. La primera resurrección trae desde Adán a todos los creyentes hasta el final. La segunda resurrección trae a los pecadores desde Adán hasta que pase el milenio. Todos los pecadores. ¿Para qué? Leamos el 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, poderosos pues y la plebe, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Cuando vea el tema del juicio del trono blanco, ahí explico todo esto de los libros, pero como es larguito, a lo mejor no da flojera de verlo. Vi a los muertos grandes, 12 y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos. Tienen que volver a vivir, que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar entregó los muertos todos. Ahí vienen puros muertos o puros zombies. No. Lean de vuelta el 5, por favor. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Qué significa resurrección? Volver a vivir. No que se haga zombie. Volver a vivir. Mañana veremos el cuerpo que traerán ellos y el que traerá la iglesia también. Mañana voy a explicarlo despacito. Sigamos leyendo. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Oiga, si se lo comió un tiburón. Por eso Dios, bendito el Señor Jesús. Por eso Dios, en un parpadear de ojos, hace la resurrección de él. Los muertos vuelven a la vida donde quiera que estén. Se lo comió un tiburón, hermano. ¿Y qué tiene? Poderoso Dios es el único que hace milagros y maravillas. Y en un parpadeo, Él sabe dónde murió el tiburón contigo en la panza. Y de ahí te va a levantar. Pues el mar entregó los muertos también. Todos a resucitar. Porque tienen que rendirme cuentas, dijo el Señor. Resurrección de justos para premiarlos. Resurrección de injustos para que reciban castigo. Los justos ya ganaron el premio. Vivirán 1000 años y en el juicio del trono blanco seremos los primeros para ir
a recibir galardones, pero los injustos al lago de fuego. Sigamos leyendo, ¿verdad? 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo la ven? Resurrección de justos e injustos. Por eso nosotros, ¿cuánto queremos resucitar en la primera? Hay que portarnos bien. Qué bueno. Recapacitar lo que hacemos mal para hacerlo bien. Y lo que hacemos bien, hay que hacerlo mejor. ¿En cuál resurrección quieren resucitar? ¿Queremos resucitar? En la primera. Pero si nos portamos mal, ¿qué va a pasar? Hay que luchar portando bien y ya no hacer travesuras. Dios nos ayude. ¿Por qué? Y hacer el bien. Porque a veces nos conformamos nomás con venir a cantar aquí. Y vemos a un necesitado y no. ¿Y qué hace? Sobrevivir. Porque el gobierno dijo que no lo tenemos. El gobierno es el gobierno, la iglesia es la iglesia. Y la iglesia en lo espiritual se rige con las órdenes del Señor Jesús. Sí, porque así dicen las autoridades, que cerremos la ventana que a esa gente que pide que no les demos. Porque puede ser peligroso, pero hay que entonces ver que es peligroso, con prudencia, porque la iglesia se rige con la ley del Señor en lo espiritual. ¿De acuerdo? Y esa gente, pues ya estamos para hacer el programa, ¿no? Porque hay que hacer algo como iglesia. Voy a cerrar ahí el mensaje en Lucas 14, 12 al 14, porque ahí habla de la primera resurrección. Y si hay de una primera, hay una segunda, pero 1000 años de distancia. Vamos allá. Ahí cerramos el consejo. Lucas 14, 12 al 14. Lucas 14, 12 al 14. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Estamos? Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, porque es lo usual, ni a tus hermanos, porque no es normal, y está bien que los invitemos, pero también sin olvidarnos de esta otra orden, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sean recompensados. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección, y especifica, de los justos, no de los pecadores. En la resurrección de los justos. Hay resurrección de justos y de injustos, pero en el medio hay 1000 años de diferencia. Muy bien, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.